Mi nombre es Roismar Mosquera, soy estudiante del séptimo semestre de Enfermería UCLA y en esta oportunidad estaré desarrollando mi caso clínico correspondiente a cardiopatías congénitas. Antes de dar inicio al desarrollo del caso clínico presentado a continuación, es pertinente mencionar el eje central o el objetivo general por el cual fue desarrollado el mismo, que no es más que proponer un plan de intervenciones de enfermería de alta calidad humana para la atención de un paciente pediátrico con cardiopatía congénita, incorporando en su acción valores junto a aspectos éticos y legales fundamentales en la profesión de enfermería. Por consiguiente, desarrollaríamos los objetivos específicos de este, que son valorar la información subjetiva en los pacientes con cardiopatía congénita, valorar los datos objetivos y la anamnesis en pacientes con dicha patología, generar diagnósticos de enfermería y jerarquizar a estos según la escala de necesidades en dichos pacientes, planificar actividades y resultados esperados para pacientes con cardiopatía congénita, ejecutar las actividades planificadas en pacientes con esta condición, así como evaluar el plan aplicado para ellos. Iniciamos entonces con la presentación de nuestro caso clínico. Se trata de recién nacido masculino, producto de madre de 30 años de edad, cuarta gesta, 3 partos, embarazo controlado en 5 oportunidades, obtenido a las 40 semanas por parto distóxico simple, por presentación podálica, bajo anestesia general. Se recibe recién nacido masculino, quien no lloró ni respiró espontáneamente al nacer, ameritando estimulación táctil y ventilación de presión positiva durante 2 minutos, respondiendo con llanto y automatismo respiratorio bajo un NADCAR de 7, 4 y 9 puntos al primer y quinto minuto respectivamente. Es trasladado a neonatología bajo diagnóstico médico de cardiopatía congénita, crisis neonatal, sospecha de sepsis neonatal, síndrome dismórfico, donde permanece bajo confort térmico de incubadora, recibiendo oxígeno por cámara cefálica con una FiO2 de 0,30% y un flujo de 6 litros por minuto, en alimentación por sonda orogástrica número 8 a razón de 15 cc de leche materna por gabaje cada 3 horas. Antes de estudiar la fisiopatología de las cardiopatías congénitas, entonces es oportuno recordar lo fisiológico, y es que el corazón es el primer órgano funcionante del embrión. Por tanto, se forma a partir de un tubo único localizado en la línea media. Su desarrollo inicia a partir de la 3ª semana de gestación. La configuración definitiva del corazón se lleva a cabo en general por 3 procesos: la formación del tubo cardíaco, el plegamiento del mismo y la tabicación del corazón primitivo, el cual comprende la tabicación de la aurícula, del ventrículo y del troncocono. El mesodermo del área cardiogénica da lugar a 2 estructuras simétricas que reciben el nombre de cuerdas cardiogénicas. Estas se ahuecan entonces para originar 2 tubos endocárdicos, y a partir del día 21 del desarrollo embrionario, estos 2 tubos se fusionan y forman lo que se conoce como tubo cardíaco primitivo. Y es a partir del día 22 de vida intrauterina donde este da origen a 5 regiones que, siguiendo el orden de flujo de sangre, se denominan seno venoso, aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbo cardíaco y tronco arterioso. Y cada una de estas estructuras primitivas da origen a una porción de lo que va a corresponder al corazón adulto. Por ejemplo, el seno venoso da lugar a una parte de la aurícula derecha y el nodo senoauricular. La aurícula primitiva origina parte restante de la aurícula derecha y toda la aurícula izquierda. El ventrículo primitivo se transforma en ventrículo izquierdo. El bulbo cardíaco origina el ventrículo derecho y el tronco arterioso entonces da paso a la formación de la arteria aorta ascendente y del tronco de la arteria pulmonar. A partir de entonces, del día 28, el canal auriculoventricular común se va a dividir en 2 partes que originan el corazón derecho e izquierdo. En el tabique intraauricular
se forma un agujero de comunicación llamado fomen oval que no se cierra hasta después del nacimiento. Este tabique auriculoventricular se forma a partir de la quinta semana y las válvulas auriculoventriculares y semilunares entre la quinta y octava semana. Ahora bien, se considera cardiopatía congénita a cualquier alteración morfológica o funcional del corazón o de los grandes vasos, entendidos a estos como arterias o venas, que se encuentran presentes en el momento del nacimiento. Pueden inclusive manifestarse en el periodo neonatal o hacerlo meses e incluso en algunos pacientes años después del nacimiento. La incidencia de dicha patología se puede estimar entre 8 a 10 por cada 1000 recién nacidos, siendo aproximadamente la mitad de ellos los que van a presentar síntomas dentro del periodo neonatal. Alrededor del 25 y 30% de los niños con cardiopatía congénita se presentan en el contexto de síndromes malformativos o cromosopatías. Las cardiopatías congénitas se producen como resultado de alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón, sobre todo entre la tercera y 10ª semana de gestación. Su etiología precisa se desconoce en la mayoría de las ocasiones. Se dice que alrededor de un 10% de los casos están asociados a anomalías cromosómicas visibles. El 2 y el 3% de estos pueden ser causadas por factores ambientales, bien sea por enfermedades maternas o causadas por teratógenos. La mayor parte de ellas, siendo el 80 y 85%, tienen un origen genético, mendeliano o multifactorial. Es por eso que en la inmensa mayoría de los casos no pueden identificarse una causa concreta. Por ende, se consideran que las cardiopatías congénitas son multifactoriales, es decir, se generan por múltiples factores. Algunos de ellos hablamos de factores genéticos, donde hacemos énfasis en mutaciones genéticas y alteraciones cromosómicas como las del síndrome de Down o síndrome de Marfan, que pueden estar ligadas a su vez a la aparición de defectos cardíacos. Sin embargo, tal y como advierte la Fundación Española del Corazón, son raros los casos que están ligados a una única mutación genética en concreto. Otro factor pueden ser infecciones durante el embarazo, como citomegalovirus o rubiola. El consumo de ciertos fármacos durante la gestación, como las benzodiazepinas o ácido retinoico, también influye en el desarrollo de dichas cardiopatías. El consumo de drogas, como alcohol, tabaco, cocaína, heroína. La exposición a tóxicos ambientales, como órganos fosforados y algunos pesticidas, así como la carencia de ácido fólico, obesidad y enfermedades como la diabetes mellitus se han relacionado con el origen de alteraciones que algunas de ellas dan origen a malformaciones cardíacas durante el desarrollo embrionario. Las cardiopatías congénitas pueden clasificarse a grandes rasgos en cianóticas y no cianóticas. Según lo establecido por la Fundación Española del Corazón, existen más de 50 tipos diferentes de cardiopatías congénitas, las cuales se clasifican en 3 grandes grupos. En el primero de ellos se encuentran las que producen cortocircuito izquierda-derecha, entendiéndose a este hecho como el paso de sangre de la circulación sistémica a la pulmonar, entre las que destacan las comunicaciones interventriculares e interauriculares. También se incluye en este grupo el ducto arterioso persistente y el foramen oval permeable. Dentro del segundo grupo de clasificación se ubican las que producen obstrucción al flujo sanguíneo. En ellas destacan la coartación aórtica. Por último, pero no menos importante, se encuentran las cardiopatías congénitas lipocianógenas, en donde el flujo sanguíneo normal va desde la circulación pulmonar a la sistémica, pasando sangre no oxigenada a los tejidos, provocando lo que se conoce como cianosis. En este grupo entonces destacan la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos. Ahora bien, en anteriores oportunidades hemos mencionado la comunicación interauricular como un tipo de cardiopatía congénita, pero ¿qué sucede en específico en dicha cardiopatía? En la circulación fetal, de manera fisiológica, está abierto el foramen oval que comunica las dos aurículas, estableciéndose un circuito derecha-izquierda. Esto es así para que el cerebro y el resto de los órganos del feto
reciban sangre oxigenada, ya que la función respiratoria de éste la realiza la placenta. Al momento del nacimiento se invierte la circulación. El neonato empieza a respirar, los pulmones se llenan de aire, las resistencias pulmonares bajan y la sangre de la aurícula derecha encuentra un camino fácil hacia el ventrículo derecho, la arterial pulmonar y los pulmones. La sangre de la aurícula derecha ya no tiene que pasar a la aurícula izquierda y el foramen oval se cierra de forma espontánea. No es infrecuente que el foramen oval permanezca cerrado, pero permeable, abriéndose espontáneamente ante ciertas condiciones hemodinámicas. Por tanto, no se considera patológico el foramen oval permeable. Sin embargo, si después del nacimiento este no se cierra en absoluto, la sangre pasa a la aurícula izquierda hacia la derecha, estableciéndose entonces un cortocircuito izquierda-derecha, lo que genera un aumento del flujo de sangre que va a los pulmones. Solo entonces esta condición es patológica y se puede considerar la comunicación interauricular como una cardiopatía congénita. Por tanto, y en resumen, no es más que un agujero que permanece abierto o una comunicación entre ambas aurículas, permitiendo el paso de sangre oxigenada desde la cavidad de mayor presión, que es la aurícula izquierda, a la de menor presión, la aurícula derecha, estableciéndose un cortocircuito izquierda-derecha y aumentando el flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Asimismo, al hablar de la comunicación interventricular, hacemos referencia a la comunicación que se establece en el tabique que separa ambos ventrículos, permitiendo el paso de la sangre desde el ventrículo de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, al de menor presión, el ventrículo derecho, estableciéndose así un cortocircuito izquierda-derecha y aumentando el flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Estos defectos pueden ser únicos o múltiples y presentarse aisladamente o formando parte de otras cardiopatías más complejas. La sintomatología que genera esto va a depender del tamaño de la comunicación interventricular. Si esta es pequeña, los niños pueden estar asintomáticos y descubrirse al estudiar un soplo cardíaco. Si es algo de mayor tamaño, puede producir síntomas como disnea o taquipnea. Sin embargo, las comunicaciones interventriculares amplias, su sintomatología aparece con frecuencia de forma precoz, incluso a los pocos días u horas del nacimiento. Y en estos casos viene acompañada de disnea, taquipnea, hepatomegalia y retraso en el crecimiento. Haciendo entonces alusión de la sintomatología de estas cardiopatías congénitas, podemos decir que cerca del 99% de los pacientes que presentan dicha patología manifiestan síntomas característicos de defectos cardíacos durante el primer año de vida. En un 40% de los portadores de cardiopatías congénitas, el diagnóstico se establece hasta en una semana de edad y el 50% de ellos hasta en un mes. El periodo neonatal para el paciente con cardiopatía congénita puede ser crítico en virtud de la gravedad de los defectos comúnmente presentes y de los cambios fisiológicos de la circulación incluso después del nacimiento. Los primeros signos de cardiopatía son la cianosis, la taquipnea, el pulso irregular, el retraso del desarrollo. Los síntomas claves en la historia clínica para el neonato son incluso dificultad para alimentarse, irritabilidad e infecciones respiratorias frecuentes. Según estudios propuestos, existen 4 grupos de síntomas y signos que deberán ser evaluados y que hablarán en hallazgos a las cardiopatías congénitas, donde podemos identificar soplos, insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo y cianosis. Si alguno de ellos está presente, podemos entonces identificar la existencia de alguna cardiopatía congénita. Los estudios diagnósticos estándar comprenden una radiografía de tórax. Anomalías pueden sospecharse con base al tamaño del corazón, marcas pulmonares aumentadas o disminuidas, lateralidad del arco aórtico o anormalidades incluso de situs, es decir, que el corazón se encuentra situado en la parte media o derecha del tórax en lugar de la ubicación característica del mismo.
El electrocardiograma, que me permite identificar alteraciones del ritmo, desviación del eje, agrandamiento auricular e inclusive hipertrofia ventricular. La ecocardiografía transtorácica a menudo es una prueba diagnóstica que se requiere en la planeación quirúrgica de este tipo de pacientes porque permite proporcionar un detalle anatómico más específico. La angiografía con tomografía computarizada se usan como pruebas diagnósticas adjuntas cuando se requiere información adicional en cuanto al flujo, presión o resistencia cardíaca. Ahora bien, en cuanto al tratamiento médico, estará indicado para los lactantes con clínica de insuficiencia cardíaca y retraso pontoestatural, siendo el objetivo de este la mejoría de los síntomas, la normalización del peso y la prevención de las infecciones respiratorias. Dentro de los fármacos utilizados vamos a mencionar a los diuréticos, que van a actuar reduciendo la precarga. El fármaco de elección en este es la furosemida, de 1 a 3 miligramos por kilogramos día, junto con espironolactona oral, que estará indicada para reducir la pérdida de potasio a dosis de 2 a 3 miligramos kilogramos día. Tenemos también los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o IECA, como el captopril o enalapril, utilizados para disminuir la poscarga, ya que al disminuir la resistencia vascular sistémica, también disminuye el cortocircuito izquierda-derecha. Cuando se usa la espironolactona junto con los IECA, hay que controlar el potasio por el riesgo de hiperpotasemia. Y la digoxina, que actúa aumentando la contractibilidad cardíaca. Ahora bien, en cuanto al tratamiento quirúrgico, la reparación directa del defecto es la de elección en la mayoría de los casos. Sin embargo, el binding de la arteria pulmonar se reserva solo para casos críticos con comunicación interventricular múltiple o para lactantes muy pequeños para realizar la corrección completa. ¿Cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? Por ejemplo, en lactantes menores de 6 meses, en el caso de aquellos neonatos con trisonomía 21, pues menores de 3 meses, que presenten insuficiencia cardíaca no controlada médicamente y que a su vez también presenten hipertensión pulmonar. Comunicaciones interventriculares tipo membranosas y subpulmonares, independientemente del tamaño, que presenten también insuficiencia aórtica. El procedimiento de elección será el cierre del defecto bajo circulación extracorpórea, que se hará con un parche de Dacron o con una sutura directa entrando por la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide sin abrir la pared ventricular. El cierre con dispositivo por cateterismo es controvertido, ya que la principal limitación es la posibilidad de lesión de las estructuras próximas como las válvulas auriculoventriculares, sigmoideas o el nodo auriculoventricular. La evolución posquirúrgica de este tipo de niños suele ser de un 87% a 25 años. Es importante mencionar que es frecuente la presencia de bloqueo de la rama derecha del haz de His debido a la ventriculotomía o a la lesión directa de la rama derecha al cerrar el defecto. En cuanto a la teoría elegida para el desarrollo de este caso clínico en particular, muchos en un primer momento hubiesen podido elegir a Virginia Anderson y sus 14 necesidades, por ejemplo, pero en lo particular elegí a Jean Watson por su teoría del cuidado humano, el cual facilita y guía el cuidado humanizado en enfermería. Y creo que poder entender que el paciente del cual estoy cuidando necesita de mí con total dependencia y que bajo mis cuidados y en base a esos cuidados, la calidad de esos cuidados será su mejoría, es el punto que marca la diferencia en la función de enfermería dentro de la atención pediátrica. En cuanto a la valoración subjetiva, encontramos alterados el dominio 2, nutrición. Las enfermeras refieren mantener alimentación por sonda orogástrica con mantenimiento de ausencia del reflejo de succión. Dominio 4, actividad y reposo. El turno de entrega reporta disminución motora con incapacidad de extender articulaciones interfalángicas, así como cianosis distal en oxígeno ambiente. Dominio 5, percepción cognición. Las enfermeras de guardia reportan hipoactividad. Asimismo,
encontramos alteración en el dominio 7, rol y relaciones, ya que el turno de entrega refiere a ausencia de ambos padres del neonato por más de 3 semanas. Dominio 11, seguridad y protección, reporta el turno de entrega onfaloclisis funcionante. Dominio 13, crecimiento y desarrollo, las enfermeras de guardia refieren bajo peso. Así pues, esquematizamos a manera de resumen los diagnósticos NANDAS alterados en nuestro paciente, en este caso el dominio 2, nutrición, dominio 4, actividad y reposo en cuanto a actividad y ejercicio, dominio 5, percepción y cognición, dominio 7, rol y relaciones, dominio 11, seguridad y protección, dominio 13, crecimiento y desarrollo, clase 1, crecimiento y clase 2, desarrollo. En cuanto a la valoración objetiva de nuestro paciente, neurológicamente hipoactivo, ausencia de reflejo de succión, recibiendo oxígeno por cámara cefálica con una FiO2 de 0,30% y un flujo de 6 litros por minuto, con un soplo holosistólico grado 3 de 6, cianosis distal en oxígeno ambiente, onfaloclisis venosa funcionante, mano en garra, piel ligeramente reseca. A los signos vitales, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, una temperatura corporal de 37 grados centígrados. Respecto a su antropometría, un peso de 1 kg 285 gramos, su talla de 45 centímetros, una circunferencia cefálica de 30.5 centímetros, torácica de 28 centímetros y abdominal de 27 centímetros. Ahora bien, establecemos las listas de diagnósticos de enfermería encontrados en este paciente. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con cardiopatía congénita evidenciado por episodios de cianosis distal en oxígeno ambiente. Patrón de alimentación ineficaz del lactante relacionado con retraso o deterioro neurológico evidenciado por incapacidad para iniciar la succión efectiva. Disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración de la poscarga evidenciado por soplo holosistólico. Deterioro de la movilidad física relacionado con trastorno musculoesquelético evidenciado por incapacidad de extender articulaciones interfalángicas. Deterioro de la integridad cutánea relacionado con venopunción y evidenciado por catéter umbilical venoso. Desempeño inefectivo del rol relacionado con bajo nivel socioeconómico evidenciado por tensión en el desempeño del rol. Riesgo de soledad relacionado con deprivación afectiva de ambos padres. Ahora bien, desarrollaremos y presentaremos los 2 diagnósticos prioritarios de este neonato. El primero de ellos es el patrón respiratorio ineficaz, mediado por, como dato subjetivo, el reporte del turno de entrega de episodios de cianosis distal en exposición a oxígeno ambiente. Como dato objetivo, la ventilación mecánica por cámara cefálica con una FiO2 de 0,30 y un flujo de 6 litros por minuto, su frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto y el episodio de cianosis distal. El NOT que utilizamos en este caso fue intercambio gaseoso bajo los indicadores de facilidad de respiración y ausencia de cianosis. Dentro de las intervenciones de enfermería está la monitorización respiratoria y la ayuda a la ventilación. Dentro de la primera, vigilar frecuencia, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, así como observar si se producen respiraciones ruidosas como cacareos o ronquidos. Dentro de la ayuda a la ventilación, entonces mantener una vía aérea permeable, observar si hay fatiga de músculos respiratorios y controlar de manera periódica el estado tanto respiratorio como de oxigenación. Su evaluación la debemos mantener en levemente comprometido y debemos llevarlo a un estado de no compromiso. Seguidamente entonces vamos a tener el segundo diagnóstico prioritario, que en este caso es la disminución del gasto cardíaco relacionado con la alteración de la poscarga y evidenciado por soplo holosistólico, mediado por los datos subjetivos de referencia de alteración cardíaca en el neonato y los objetivos del soplo detectado a la auscultación. El NOT que utilizamos es la efectividad de la bomba cardíaca bajo los indicadores de presión arterial en el rango esperado y coloración de la piel. Los cuidados cardíacos entran dentro de las actividades de enfermería y en ellos vamos a realizar valoración exhaustiva de la circulación periférica comprobando pulso periférico, edema, llenado capilar, color y temperatura de las extremidades. Monitorización del estado cardiovascular, observar si hay disritmias cardíacas incluyendo tanto de ritmo como de conducción
y controlar el estado respiratorio por si se producen síntomas de insuficiencia cardíaca, vigilar el abdomen para ver si hay indicios de disminución a la perfusión. En cuanto a la evaluación, mantener levemente comprometido y llevar a no comprometido. Los valores que hoy impliqué en el desarrollo del caso clínico y que están estrechamente relacionados con la neonatología son responsabilidad, puntualidad, respeto, honestidad, altruismo y prudencia. Como anteriormente los mencionaba cuando hacía énfasis en la teorizante elegida, el tipo de paciente que se manejan en estas unidades implican mayor responsabilidad por el hecho de total dependencia de nuestros cuidados. Como personal de enfermería tenemos en nuestras manos el poder de cumplir éticamente o no acciones profesionales en estos pacientes y que definitivamente también están estrechamente relacionados con las implicaciones o aspectos éticos de nuestra profesión. Saber que debo ser puntual al momento de realizar cada cuidado, saber que cada neonato depende completamente de mí y de mis acciones como profesional, que soy responsable de cada una de estas acciones y que como profesional debo dar garantía de que mi actuar no va a repercutir desfavorablemente en cada paciente. Lo que sin duda alguna trae sobre la mesa las complicaciones legales, que en esta oportunidad quise hacer mención de 3 en particular: negligencia, impericia y omisión. Como profesionales de enfermería debemos ser conscientes de que está penado hacer las cosas en modo automático o simplemente por hacerlas. El que no podemos ejecutar ningún tipo de atención de manera errada, justificándola en factores como falta de insumos, escasos recursos económicos, inadecuados climas o ambientes laborales, porque repercute directamente en el estado de salud del paciente, donde debo prepararme con conocimientos científicos para saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento ejecutarlo, donde incluso el omitir nuestro actuar como profesionales de enfermería está penado. Dentro de este caso en particular quiero resaltar 2 principios bioéticos importantes, como la beneficencia y no maleficencia. Al tratar con neonatos, lactantes y pacientes pediátricos en general, hablamos de un grado de vulnerabilidad por el simple hecho de dependencia a los cuidados de cada profesional, donde debo ser consciente que mi proceder debe ir en pro a la recuperación de cada paciente, donde mis conocimientos científicos y mis habilidades van a ser mis herramientas que garanticen el no hacerle daño a cada uno de estos pacientes. Ahora bien, como conclusión del presente caso clínico, una vez aplicado el proceso de enfermería, se deja recién nacido con 31 días de vida y hospitalización bajo confort térmico de incubadora, con disminución de los parámetros ventilatorios a una FiO2 de 0,25% y un flujo de 5 litros por minuto, sin episodios cianóticos, tolerando 20 cc de leche materna por sonda orogástrica sin residuo. Así pues, finalizamos el desarrollo de este caso clínico, no sin antes agradecerles a quienes en este momento se han tomado su tiempo para acompañarme asincrónicamente en el desarrollo de este caso clínico, así como a todas las personas que con total disposición compartieron su experiencia y conocimientos para la formación del mismo. Me despido no sin antes mencionar que la neonatología es la ciencia que te enseña que de pequeñas personas vienen grandes sacrificios. Así pues, he concluido el desarrollo de mi caso clínico
Ha sido un placer poder compartirlo con ustedes y espero a partir de entonces sea de utilidad para quienes estén interesados al respecto.